las mujeres en el imperio incaico. Siempre tarde, sí. El Tahuantinsuyo. Hablaremos de las mujeres, pero no de las mujeres en general, lo cual es una tentación permanente para conductores de programas masculinos. Hacer consideraciones, ¿vio? Claro. Las mujeres son de esta manera, ja, 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 y se ríen. A mí no me da mucha risa eso. No, me da mucha pena en general, pero bueno. Bueno. Hablaremos del papel que cumplían las mujeres en el imperio incaico, que es mucho más lejano. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega es la Colla, que era la esposa del Inca, ¿no? Amaro Huaco. Joya. En la leyenda, Manco Cápac y su mujer fundaron la dinastía del imperio, y ellos eran hijos de la luna y del sol, y mejor todavía, de la sol De la y sol del luna, y el luna. Muy ya bien. que la luna era masculina en el imperio, como también entre los antiguos germanos, y el sol femenino. Cuando dice, acá hay un resumen, una pequeña cosmogonía, me dice, cuando solo existía la nada, una cosmogonía que me huele hecha por el departamento de prensa del imperio incaico, En un principio... que dice, cuando solo existía la nada, el dios Viracocha apareció en el lago Titicaca. Esto, enseguida vienen los ediles del partido de Vicente López a hacer objeciones. Detesto las personas que empiezan a objetar cosmogonía. Cosmogonía, justo. Claro. Empiezan usted dice, bueno, vamos a ver una antigua cosmogonía china. Dice, el mundo era como el interior de un huevo. Levanta la mano un tipo y objeta. Se llama la famosa objeción de los ediles del partido de Vicente López. Quiere decir, una objeción burguesa con argumentos misios ante declaraciones míticas. Metafísica, claro, vamos. Claro. ¿Cómo vas a objetar con el criterio de un destapador de cloacas una cosmogonía mítica? Bueno, sin embargo, no hay nada que divierta más a los conductores de programas como este que objeciones cotidianas ante cosmogonías míticas. De todos modos, Viracocha apareció en el lago Titicaca y realizó su acto creativo. Creó primero un mundo oscuro y nebuloso cuyas gentes no lo reverenciaban suficientemente. Bien. Por tal motivo hizo desaparecer ese mundo. No está bien que uno cree un mundo y este mundo que uno creó con tanto esfuerzo no lo reverencie. Para eso quería la democracia. Claro. Después creó un mundo de gigantes que también convirtió en piedra por la misma razón o por otra. Suele ocurrir con los gigantes que por su tamaño tienden a la ingratitud. Viracocha hizo después una creación más perfecta a su imagen y tamaño, pero esos hombres resultaron malos y entonces les mandó un diluvio que duró 60 días, es decir, 50 días más, 50% más que el diluvio clásico. Después del diluvio, ya seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol y a la luna y a las estrellas para dar luz al mundo. Bien, dispuso que se conocieran la sol y el luna, así lo hicieron, se amaron, y de este amor nacieron dos hijos que son justamente los ya comentados Manco Cápac y Mama Ocllo. El sol envió a estos amantes y hermanos y esposos a la tierra para fundar una ciudad en un lugar tal que se pudiera hundir de un solo golpe una varilla de oro. Debían también además reunir a los hombres que andaban desparramados por la tierra y enseñarles oficios, por ejemplo, orfebre, claro, decorador de interiores, etcétera. Enseñarles a vivir como seres humanos y no como bestias. Las bestias no decoran interiores.
A veces. Al final la varita se hundió en Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Las mujeres, que eran discípulas culturales de Mamá Oclo, servían como fuerza laboral y aunque estaban exentas de pagar el tributo al Inca, indirectamente lo pagaban porque contribuían con su trabajo a juntar lo que debía tributar el hombre. Trabajaban desde los 5 años. Tan importante era el trabajo femenino para el funcionamiento de la comunidad que el Estado controlaba su trabajo. Unos visitadores... ¿Quién es? Sí, la FIP. Ya lo ve, el visitador. Iban a las casas y observaban que las mujeres se encargaran de limpiar, de hilar determinados metros de tela por día y que se ocuparan también de los deseos nocturnos del marido. Vamos. ¿Qué serán los deseos nocturnos Sueños. de un marido? Por ejemplo, supongo yo, será cuando a un marido se le ocurre un sándwich en la mitad de la noche. Aún no inventamos la ¿Qué heladera. es eso? Tendríamos que consultarlo con Rolón. Sí. Hay que ver. A ver qué se entiende por deseo nocturno de un marido, aunque acá me dice el equipo de producción que no, que se refiere a los deseos que tengan que ver con la actividad venérea, Ah, aun cuando se verificasen de día. Bueno, de viernes. en realidad se dice así porque en aquella y en otras civilizaciones la gente tenía por costumbre hacerlo de noche, por discreción, a favor de la oscuridad o en algún caso por asco, ya que temían que el sol con su nitidez viniera a eliminar todo lo que de imaginario tuviera su novia. Como ahora. Claro, igual que ahora. A pesar de estas exigencias, las mujeres se daban tiempo para coqueterías. Ah, ¿ves cómo sos? Bien, qué programa simpático Sí, estamos haciendo. Una de ellas, no una de esas mujeres, sino una de las coqueterías, era tener el cabello renegrido. Ay, Dios. La palabra renegrido siempre me ha producido una cierta inquietud. En mi barrio no se utilizaba para aplicarla al cabello, sino más bien se hablaba, se usaba esa palabra ante un enemigo. Y únicamente, algún enemigo. ¿Es zoológico o ético? No, no Claro. importa. Cuando uno estaba en presencia de un enemigo, solía utilizar el vocablo renegrido. Ajá. En todo caso, para obtener esta propiedad, la renegritud, Sí. Bien. Dígalo en francés. practicaban una maniobra muy peligrosa. Cuando los pelos se te ponían castaños, así de un color rojo sadaic, cocinaban el pelo al fuego en una cacerola Con la cabeza hierbas puesta. dentro. La India Todo se junto. ponía de espalda, le ponían algo en el cogote para que el fuego no la quemara y procuraban que... Y bueno, la dejaba ahí toda la tarde, Sí. haciéndole hervir el pelo, y después sacaban el pelo tan negro y lustroso como las plumas de un cuervo recién mudadas. Qué lindo. Bueno, había en Cusco, esto lo cuenta el Inca Garcilaso, ¿no? Había en Cusco determinadas mujeres que desde la infancia tenían negada una vida normal por una disposición del culto instituida por Manco Cápac. Eran las enclaustradas en el Aclahuasi o Casa de las Vírgenes del Sol. La casa estaba destinada a la divinidad del sol, ante quien se rendía este tributo de virginidad. Las muchachas no podían hacer otra cosa que quedarse en esa cárcel dorada y allí permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad de cambiar su suerte. No tenían lugar alguno por donde pudieran hablar o ver hombres o mujeres libres. Solo la Colla, la reina, podía hablar con las recluidas y ese era el único contacto humano que se les permitía. Allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura, ¿no? Debían ser vírgenes. Las recluían cuando todavía no habían cumplido 8 años. Los funcionarios recorrían el imperio buscando a las más bellas. Solo 2 entradas tenía el templo, aquella casa, digamos. Una, la principal, para la reina y para recibir a las recluidas. Y después había una puerta de servicio custodiada por 20 porteras
cuya función era llevar y traer lo que se necesitara en aquella casa. Y estas porteras no podían pasar la puerta, y si lo hacían la pena era la muerte. Garcilaso relató un hermoso detalle que mantenía a estas muchachas despiertas durante las noches. Los incas tenían flautas de 4 o 5 puntos, y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares compuestos en verso medido, de pasiones amorosas, ya de placer, ya de pesar, y que ellas podían oír a través de las paredes. Existían también casas elegidas para el Inca, esa era otra cosa, Sí, señor. Según otra cosa. Concubinas. A estas casas entraban vírgenes, pero dejaban de serlo. Allí se hacía una reserva de doncellas y el Inca podía disponer a voluntad de ellas. Cuando él las pedía, sacaban a las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser concubinas. El Inca tenía una esposa legítima y tantas concubinas como quisiera. Las concubinas del Inca, cuando el muchacho perdía interés por ellas, se rajaban. Algunas quedaban como criadas al servicio de la esposa legítima, otras se jubilaban y quedaban con gratificaciones y se las veneraba muchísimo. Garcilaso cuenta que a veces al morir el Inca, estas mujeres se mataban y se enterraban. Mejor dicho, otro las enterraría, calculo yo. En ese orden. Es muy difícil matarse uno y enterrarse luego. Pero lo mismo que hacían los criados más favorecidos, ¿no? Que deseaban continuar sirviendo al Inca en el más allá. No era por obligación como en la India, sino que era por convicción, digamos. Por convicción, lo mismo. Si una mujer de estas casas del Inca delinquía o perdía su virginidad, por ejemplo, las penas eran terribles. Cuando digo perdía su virginidad, digo la perdía no con el Inca, sino con otro ñato. Las penas eran terribles. A las muchachas las enterraban vivas, a los cómplices, que eran indispensables en estos casos de pérdida de virginidad, los ahorcaban y le mataban a la esposa, si es que tenía esposa el tipo. Bueno. La tipa ni sabía nada, estaba durmiendo, le golpeaban la puerta y la mataban. O sea, te metieron los cuernos y ahora te vamos a matar. Peor, mire, también le mataban a los hijos, a los criados, a los parientes, Para que aprendan. a los moradores de su pueblo, a los vecinos y a todo su ganado. Por eso ¿Qué culpa tiene la llama? Si sigue un poquito más y agarra al Inca también. Es Por eso raro se- que haya quedado Se alguien. exhibieron, claro. Bueno, esto no evitaba que los que deseaban algunas mujeres se valieran de métodos siniestros para poseerlas. Se menciona aquella versión de aquel famoso lenguaraz llamado Felipillo, único intérprete entre los conquistadores de Perú y Atahualpa, que falseaba las palabras de Atahualpa para ponerlo contra los españoles y contribuir a su ejecución. Parece que Felipillo hacía esto porque estaba enamorado de una de las elegidas y de una de las chicas de la casa del Inca, ¿no? Ajá. Y solo podría tenerla si el soberano moría. Está bien. En ese caso la elegida quedaba en libertad. Así que todo eso hacía Felipillo por una mena. Tira más una pasión que una yunta de tractores. Bueno, aquí termina el informe que hemos preparado sobre el papel de la mujer en el Tahuantinsuyo. Habría que dedicar algo a los inocentes vecinos Sí. que fueron matados simplemente por delitos cometidos por el tipo de al lado, ¿no? Exactamente. Casi todo lo que se hace en el Machu Picchu y en los lugares sagrados, el templo aún no encontrado, tiene que ver con la inocencia. Por ejemplo, se elige al mejor cóndor y entonces se lo condena a volverse alcohólico. Se le da miga de pan empapada en chicha y entonces el día de la liberación lo sueltan al vacío. Si el cóndor reacciona bien, vuela y es un cóndor de los dioses. Si no, se estrola.
Pensaba Alejandro en un amigo de este programa como es Leopold Sédar Senghor, un hombre que fue poeta primero y presidente después, y que dijo: dejen que de la negritud hablemos nosotros, ustedes no la van a entender nunca. Y quizás en esto tenga algún tipo de razón, porque en el fondo la negritud es semejante al amor. Cuando uno piensa en el amor, en la mujer, en el ideal, en realidad está pensando en una cosa que nadie más va a entender. Uno está pensando en ella. Ella se llama el tango que va a tocar para ustedes su autor, el pianista Héctor Stamponi.